leishmania. Os voy a hablar de leishmania porque creo que es otra de las enfermedades que nos encontramos muy a menudo. Es muy difícil hacer una charla de leishmania sin caer en grandes reflexiones fisiopatológicas, inmunológicas y demás. Entonces, yo lo que he intentado es que sea una charla súper práctica, para que salgáis... lo que quiero es que salgáis de aquí por la puerta pensando, hostia, mierda, mañana tengo que llamar a Toby porque seguro que Toby era una leishmania, ¿vale? O sea, hacer un diagnóstico diferencial que os haga replantear todas las enfermedades, todas las leishmanias que os han visto y nos han visto a todos nosotros y ha diagnosticado otro veterinario, que esto es un clásico. Entonces os voy a explicar muy poquito de qué es la leishmania, cómo funciona, obviamente, y de diagnóstico, pero vamos a ir por cada uno de los cuadros clínicos de leishmania cutánea haciendo un pequeño diagnóstico diferencial y una pequeña reflexión de diagnóstico, ¿vale? Bueno, la leishmania sabéis que es una enfermedad muy común, muy común. Se habla de una prevalencia de alrededor del 16% en perros en España, obviamente. En Mallorca, por ejemplo, que es un sitio donde yo trabajo, la prevalencia es muchísimo mayor. En Mallorca es raro que un perro no tenga leishmania, tal cual. Un 13% tiene leishmania evidente, es decir, 1 o 2 de cada 10 perros que entran por la puerta del hospital tienen leishmania. 26% seropositivos, es decir, 10 puntos más que el resto de España, y el 63% son positivos a PCR, que es una ordinariedad, como son casi todos. La incidencia, que ya sabéis, la prevalencia es número de casos que hay en global, incidencia es número de casos nuevos cada año. En España se calcula que son unos 30 por cada 1.000 pacientes, habiendo zonas como Huelva de 300 por cada 1.000. Bueno, o sea, al final es una enfermedad muy común, producida por un protozoo, todos lo sabéis, y transmitida por flebotomo. Esto es un clásico. Simplemente, a modo anecdótico y chulo, os pongo estas fotos de este artículo de hace relativamente poco, del Veterinary Parasitology, no del Parasitology Vectors. No siempre hay una transmisión vectorial, a veces puede ser intraútero. O sea, no descartéis leishmanias en perros muy jóvenes, que esto también ha sido un clásico. Un perro con 3 meses no ha tenido tiempo a que le pique un mosquito. Igual le picó a la madre y el problema lo tiene desde el útero. Esta es la madre con cuadro clásico de leishmania. Y estos son los cachorros que presentaron en edades súper tempranas cuadros que vamos a ver ahora, pero son incluso de leishmanias de picada de flebotomo clásica, es decir, que a este perro seguramente no le picó el mosquito, sino que tiene una leishmania cutánea por transmisión intrauterina, ¿vale? Primera reflexión, no descartéis leishmania nunca, tiene que estar en todos los diagnósticos diferenciales. Si todos trabajáis, bueno, en España, en Madrid hay un montón también, pero aquí es una pasada, o sea, aquí siempre es leishmania hasta que se demuestre lo contrario. Etiopatogenia, muy rápido. Sabéis que hay 2 tipos de perros a la hora de enfrentarse hacia la leishmania. Tenemos perros que genéticamente están predispuestos a hacer una respuesta TH1. Se crea un ambiente inmunológico en el que hay unas citoquinas como la IL-2, el TNF, interferón gamma, que lo que va a dar al sistema inmunitario es la orden de producir células. Estas células, que son básicamente macrófagos, pero también otros, van a tener la capacidad de fagocitar a los amastigotes cuando los inocula el flebotomo, los inactiva y más o menos controla la enfermedad. Esto es sobre el papel, obviamente. Y hay perros TH2 que son perros que hacen todo lo contrario, que su sistema inmunitario da la orden de producir anticuerpos, se produce la estimulación de linfocitos B, que luego se transforman en células plasmáticas, ya sabéis, y se producen anticuerpos. Los anticuerpos es como el que tira piedras a la leishmania, no sirven absolutamente para nada, no son protectores, sirven para que nos facilite el diagnóstico, es para lo único que sirven. Y lo peor es que va a hacer daño al resto del cuerpo. Al final, la leishmania no mata al paciente, sino que mata al paciente su respuesta inmunológica inadecuada, que es la producción de complejos antígeno-anticuerpos, se depositan en varios sitios y pasa todo lo que ya sabéis todos. No vamos a entrar en ese detalle. A nivel dermatológico, por suerte o por desgracia, es el primer órgano de los órganos que más afectan por leishmania. Alrededor del 60-70% de perros con leishmania van a tener signos dermatológicos, pero como podéis imaginar, como la respuesta inmunológica tiene este abanico de posibilidades, porque obviamente un perro no es TH1 o TH2, sino que es TH1, TH2, un poco más para acá, un poco más para allá, incluso depende no solo de la genética, se ven muchos otros factores, la gama de signos clínicos va a ser interminable, porque dependerá el signo clínico a nivel cutáneo de la respuesta inmunológica que esté haciendo ese paciente frente a la leishmania. He utilizado este cuadro que hizo Laura Ordech, todos conocéis, espero, y si no,
os obligo a que la conozcáis, de las mejores dermatólogas de España y del mundo. Es de su tesis doctoral, que os recomiendo mucho también a leerla si tenéis oportunidad. Está en el repositorio de la Autónoma, porque hizo creo que es una tesis súper chula, es muy, muy, muy completa. Y la primera parte, los artículos son durillos porque son muy de inmunología, pero la primera parte hace un repaso de la fisiopatología de la leishmania realmente espectacular. Y le he robado este cuadro, porque me parece muy chulo, en el que ella clasificó los cuadros de leishmania cutánea en los típicos y en los atípicos, siendo los típicos y los atípicos algunos más comunes y otros menos comunes, ¿no? Pues me parece una clasificación súper chula. Entonces, me he tomado la libertad, sin su permiso además, de utilizar esto para estructurar la charla. Vamos a ver cada uno de los patrones dermatológicos, desde el más común y más frecuente hasta el menos común y menos frecuente, para ver el diagnóstico diferencial de cada uno de ellos. ¿Cómo los vamos a diagnosticar? Pues va a ser muy complejo porque es una enfermedad con tantas caras fisiopatológicas, ya no solo a nivel inmunológico, sino de presentación clínica, que va a ser muy difícil. Va a depender mucho el diagnóstico del cuadro clínico. Tomaremos una decisión diagnóstica, depende de lo que estemos buscando, sin duda. Y va a depender, o sea, tenemos que estar preparados para recibir un resultado u otro, habiendo pensado en lo que ese perro seguramente ha hecho inmunológicamente. Esto es un poco complejo, pero ahora lo veréis en cada uno de los patrones. ¿Qué herramientas tenemos? Pocas, por desgracia, pero también por suerte, porque creo que conforme van apareciendo más herramientas para diagnosticar la leishmania, más complejo es tomar una decisión diagnóstica. Este artículo es del Leishvet, de Laia. Los métodos diagnósticos, al final los que tenemos son aquellos que nos van a visualizar el parásito directamente, mediante citología o histopatología, podemos hacer tinciones específicas si no lo vemos en la tinción clásica, podemos hacer cultivos que clínicamente no se utilizan. Luego tenemos unos métodos en los que podemos ver la cantidad de anticuerpos que está produciendo ese animal, cuantitativos o cualitativos, todos los conocéis, y luego métodos moleculares, PCRs, diferentes tipos, según el laboratorio con el que trabajéis. Pues con estas herramientas y sabiendo un poco los signos clínicos que tenemos a nivel dermatológico, tenemos que ser capaces de llegar a un diagnóstico. A nivel dermatológico, esto sigue siendo de la tesis de Laura, lo principal, lo que tenemos que hacer siempre que sospechemos de una lesión compatible con leishmania es hacer una citología. Siempre, en dermatología, siempre vais a hacer una citología. Si la citología es compatible, es decir, hay una inflamación compatible, es una inflamación piogranulomatosa, granulomatosa, con plasmáticas, no es una infección eosinofílica con neutrófilos y cocos intracelulares, vamos a buscar los amastigotes. Puede ser que los veamos. Si los vemos, fantástico, tenemos un diagnóstico. Si no los vemos, tenemos que buscar otras cosas que ahora veremos. Pero puede ser que la citología no sea compatible. Bueno, pues reestructuramos nuestro diferencial. Puede ser que no sea leishmania. Si la citología sigue siendo compatible y nosotros seguimos pensando que puede ser leishmania, pero no vemos amastigotes, tenemos que dar un siguiente paso. Podemos hacer dos cosas. O tomar una muestra un poco más profunda para tener más información o intentar sacar más información de la muestra que ya tenemos. Si queremos, bueno, si tomamos una muestra más profunda, tomaremos una biopsia, sin duda, para hacer un examen histopatológico. En el examen histopatológico nos puede pasar exactamente lo mismo, que el patólogo te diga que la infiltración celular inflamatoria es compatible con leishmania, pero que no vea mastigotes. Le pediremos una tinción inmunohistoquímica o una PCR, o puede ser que no sea compatible, reestructuramos el diferencial. Pero con la misma citología también podemos hacer un montón de cosas. Podemos hacer PCR de la citología o se pueden hacer otras tinciones, pero bueno, se puede sacar más información de esa citología o buscar métodos, que os he puesto ahora porque me parece bastante curioso y divertido, buscar métodos para intentar hacer una PCR tomando muestras todavía más sencillas. ¿Por qué? Porque mucha gente os va a rechazar hacer una biopsia o mucha gente no puede económicamente hacer una biopsia. De la citología, si trabajáis con algunos laboratorios de la misma citología, ellos pueden rascar la citología y hacer una PCR, de la que habéis mirado vosotros en vuestro laboratorio interno. De hecho, en medicina humana hay estudios que hablan de citologías de hace 36 años que siguen siendo positivas a PCR de leishmania. O sea que podéis incluso recuperar el caso ahora cuando lleguéis a consulta y tengáis dudas. Tati, compañía, Tatiana, que es una de las últimas residentes de Laura, hizo este estudio que me parece súper chulo, que es
Utilizar un papel de filtro, este es un papel de filtro de laboratorio, pero con cualquier papel de filtro serviría para tomar una muestra de superficie en aquellas lesiones palpebrales, por ejemplo, en la que no podemos hacer un gran raspado o no podemos hacer una biopsia, o pliegues en los que no podemos profundizar mucho, y con ese papel de filtro impregnado, rascando un poco en la lesión, lo enviaba al laboratorio, hacían una PCR y también era positiva. Es decir, las PCRs, pensad que tienen una sensibilidad a veces de hasta se encuentran 0,0001, o sea, 3 ceros, parásitos por mililitro o por muestra. O sea, que una leishmania que pasaba por ahí va a ser positiva. Por tanto, no desestiméis nunca las pruebas que ya habéis hecho para sacar mucha más información. ¿Y esto por qué es importante? Porque alguna de estas presentaciones dermatológicas nos va a dar muchos quebraderos de cabeza para hacer un diagnóstico. Obviamente las más comunes, pues no, va a ser todo muy sencillo, pero conforme nos vayamos complicando la vida, va a ser todo más complejo. Entonces, ahora vamos a empezar una a una. Voy a intentar ir un poco rápido, pero no me gusta ir muy rápido en las charlas, porque si no luego es como que está todo el mundo atabalado, hasta yo, pero interrumpirme siempre que queráis. Luego el coffee será un poco más corto y ya está. Debo decir que no ha sido culpa mía que vaya tarde, ha sido de Elsa. Empezamos por la primera, dermatitis exfoliativa con alopecia. Esta es la leishmania. Leishmania de libro, animal con una dermatitis descamativa, muchas veces escamas pequeñas de color blanco, plateado, dicen, cuando hacen estas definiciones así un poco más románticas, ¿no? Cara de payaso, como el Rottweiler que os enseñaba al principio, el que le transmitió a los cachorros. Casi siempre, bueno, es la más común y casi siempre va a haber un aumento de anticuerpos significativo. Vamos a hacer una serología, vamos a tener un IFI más de 1,160 seguro, una ratio de leishmania elevada, más de 1 y pico seguro también. Pero aquí tenemos el principal problema y el primero que nos vamos a encontrar y que para mí muchas veces es complejo, bueno, complejo no porque sabemos las técnicas, pero es complejo hacer entender a la gente. El principal diagnóstico diferencial de esta dermatitis, por lo menos en Barcelona y en Palma, es la adenitis sebácea idiopática. Esto es un perro con leishmania con una dermatitis exfoliativa por leishmania, clásico. No, este creo que no hace falta enseñar fotos porque todos conocéis más de uno y más de dos. Este es otro, es un teckel con dermatitis exfoliativa que afecta a la cabeza principalmente y extremidades distales, pero principalmente a la cabeza. ¿Cuál es el problema de la adenitis sebácea idiopática o granulomatosa o como le queráis llamar? O sea, no por leishmania, es que afecta principalmente a la cabeza. Esto es un perro con adenitis sebácea sin leishmania. Yo debo deciros, a modo de reflexión, que en mi experiencia, por lo menos trabajando en zona tan endémica de leishmania, es que aunque se supone que todos los perros con este problema descamativo son positivos a leishmania serológicamente, yo me encuentro muchos que no lo son. Hacemos una biopsia y haciendo una inmunohistoquímica de leishmania encuentras a mastigotes de leishmania rodeando las glándulas sebáceas. ¿Cuál es el problema? Que si no tiene leishmania tenemos una adenitis sebácea idiopática granulomatosa y necesitamos inmunodeprimir al paciente para que funcione, con ciclosporina principalmente. Si damos a un perro con leishmania ciclosporina o con leishmania sin saberlo ciclosporina, obviamente a un perro con leishmania también se le puede inmunodeprimir, pero sabiendo que tiene leishmania la vamos a cagar mucho. Y el problema principal reside, desde mi punto de vista, en que histopatológicamente también es algo difícil de diferenciar. Los estudios dicen que no, los estudios dicen que cuando tienes o sea, siempre hay una adenitis, ¿no? Por leishmania o sin leishmania va a haber un ataque a las glándulas, pero cuando tienes leishmania va a haber más inflamación dérmica, granulomatosa. Cuando es una adenitis, sobre todo si es muy crónica, ya no veis tanta inflamación, sino que hay una atrofia de glándulas y es muy evidente, pero a veces no es tan atrófico, a veces no es tan evidente. Y si no trabajáis con un dermatopatólogo que tenga experiencia en dermatopatología, no os va a proponer, o sea, os va a decir adenitis sebácea y hasta aquí. Yo recomiendo siempre hacer inmunohistoquímica de leishmania para sentiros legitimados a la hora de hacer un tratamiento inmunodepresor en perros con un cuadro compatible con adenitis sebácea. Creo que es fundamental en todos los casos. En todos los casos, si no tiene una IFI de 1,640, sin duda, ¿vale? Esta es la reflexión del primer cuadro. Como es un cuadro muy común, os lo vais a encontrar muy comúnmente, creo que no hay mucho más de lo que hablar, es fácil de diagnosticar, pero creo que el tratamiento hay que estar muy seguro de lo que estamos haciendo.
¿Cuál es el siguiente cuadro clásico, ¿no? que vemos o que veíamos por lo menos antes más en pacientes con leishmania? Dermatitis ulcerativa de las prominencias óseas. Son animales, sobre todo de raza grande, que en puntos de apoyo tienen úlceras bastante grandes. Un diferencial clásico serían traumatismos, piodermas profundas, vasculopatías y por lo general también tienen anticuerpos elevados. Esto es el clásico, ¿vale? Perro que ya está en proceso de curación. Veis que hay tejido de granulación más o menos bonito. Pero, como siempre, con la leishmania nada es blanco-negro. Hay perros que van a hacer este tipo de cuadro, que van a ser muy erosivos, muy ulcerativos, muy molestos y no van a tener grandes cantidades de anticuerpos. Esto es un gran danés de 5 meses o 6 que venía con este cuadro clínico, herida que no cura, típico de motivo de consulta. Citológicamente no había mastigotes, citológicamente sí que había una inflamación piogranulomatosa. Se supone que podemos ver a mastigotes, pero también os digo que la mayoría de los casos no se sabe. Como es un gran danés, ya sabéis que los grandes daneses suelen ser más TH2 que TH1, por tanto es un perro al que siempre vamos a hacer serología. Gran danés, pastor alemán, boxer, son perros que van a hacer anticuerpos casi siempre. Y veis que la serología de leishmania es casi negativa. Sí que tiene 6 meses, ahora ya ha negativizado del todo, obviamente este animal ha ido muy bien, pero es casi negativa, por tanto tiene una úlcera muy prominente sin anticuerpos. ¿Por qué se produce este cuadro? Se sospecha que no es por la leishmania, sino porque como hay leishmanias circulantes, en un perro grande que hay una lesión traumática y en esa lesión traumática se instalan las leishmanias que iban por ahí, pasaban y se quedan allí. Como se instalan, van a hacer que la cicatrización sea peor. Por tanto, no es un cuadro clínico directamente producido por leishmania, pero cuando tratas la leishmania mejoran del todo. En este animal, como tenía 6 meses y esta serología y este proteinograma, yo decidí dar solo Ziloric y a los 15 días de Ziloric, la allopurinol estaba así, o sea que fantástico, se controló, o sea que sí que era por leishmania. Te puedes incluso plantear que igual tenía una herida y tenía leishmania. En muchas ocasiones el diagnóstico pasa por esto, por hacer un ensayo terapéutico, y cuando haces un ensayo terapéutico dices, pues sí, tenía leishmania, ¿sabes? Y bien, pues se ha curado, pues fantástico. Pero esto pasa y pasa a menudo. Tercer cuadro clínico, la dermatitis papular, quizás la más estudiada actualmente. De hecho, la tesis doctoral de Laura, lo que os decía, es de leishmania papular, y tenemos un grupo de trabajo aquí en Barcelona, Laura y Laia, pues que nos han aportado mucha luz a la fisiopatología de la leishmania. Y esta concretamente es quizá la que más se conoce. Las dermatitis papulares por leishmania se supone y se presupone, que a veces tampoco es así, que son animales que son muy TH1 y por tanto van a hacer una respuesta celular súper inmediata cuando hay la picada del flebotomo, van a controlar perfectamente la leishmania con un granuloma inflamatorio, autolimitante en la mayoría de los casos y ya está. Y son animales que nunca positivizan, son animales muy resistentes a leishmania. Os he puesto autolimitantes un poco con el fluorescente porque sí, suelen ser autolimitantes las lesiones, pero en mi experiencia también es verdad que trabajando en Palma estás como muy reactivo a la leishmania porque tienes un montón de sorpresas, creo que se van reinfectando cada 15 días. No siempre son tan autolimitantes y no siempre hay que estar tan seguro de que va a ser un perro que se va a curar solo. Yo creo, o por lo menos mi consejo sería, que aunque sea una dermatitis papular y veamos que un perro está haciendo una respuesta chula, hacer un control serológico creo que es interesante en la mayoría de los perros, porque a veces te llevas sorpresas. Son perros que sí, que son TH1, pero luego por lo que sea su sistema inmunitario hace un poco así, genéticamente sí que están predispuestos a una cosa, pero pueden desestabilizarse. Lo que está claro es que el perro ya ha tenido contacto con la leishmania y por tanto puede hacer una enfermedad sistémica. Las lesiones son estas. Este es el mismo gran danés, no os lo he puesto antes porque si no daba muchas más pistas. El mismo gran danés de antes, tenía leishmania papular también en los oídos, que mejoró, ahora veréis, totalmente con Ziloric. Luego hay otros más exagerados, son muy grandes, son pápulas que pueden llegar a ser 1 o 2 centímetros, crateriformes, con una lesión muy necrótica en el centro. Y aquí sí que se ve un poco borroso. Cuando hacemos citologías sí que vamos a ver a mastigotes. Os he puesto citologías totalmente reales, ¿eh? No he ido a buscar las citologías súper chulas, sino citologías del día a día. Aquí sí que vemos a mastigotes, pero no siempre vemos muchos a mastigotes, como dicen en los libros que haces una citología y ya haces un diagnóstico. No siempre va a ser tan sencillo tampoco. A veces vemos alguno que pasaba por ahí. Allí veis una inflamación
linfocítica, linfohistiocítica y a mastigotes libres, ¿vale? Que estaban ahí y bueno, pues sí, hay leishmanias, pero no siempre va a ser la foto bonita del libro de Leishmania papular, ¿vale? Por tanto, tenéis que abrir la mente, el diferencial van a ser otras neoplasias, sin duda, sobre todo histiocitomas quizá, que son, o papilomas invertidos, que son de estos que son autolimitantes en perros jóvenes. La citología no siempre nos va a dar la clave. ¿Cuál es el diagnóstico definitivo si no vemos a mastigotes? O esperar, o un tratamiento sintomático a ver qué hace con Ziloric, o hacer lo que os decía antes, una PCR, podéis hacer una biopsia inmunohistoquímica, lo que os dé la gana. El problema de las PCRs en Barcelona es que una PCR sea positiva no indica en la mayoría de los casos que haya una relación causa y efecto, porque puede ser positiva y que tenga otra cosa. Puede tener un tumor y en ese tumor que está inflamado pasaba una leishmania, le hacéis una PCR y pensáis que es por leishmania y no es por leishmania. Yo no hago PCRs casi nunca, casi siempre, si puedo, hago inmunohistoquímica de leishmania porque lo que hace es asegurarme que haya mastigotes en la lesión y por tanto ahí sí que hay una relación causal directa. Obviamente no siempre es tan sencillo y a veces hay que tirarlo de imaginación o de PCR. Vale, este es el otro cuando se curó. Si voy rápido me decís, me paráis, que no hay ningún problema. Y luego el último de los cuadros típicos... Ah, sí, perdón. Hola, dices que haces casi siempre inmunohistoquímica, pero claro, necesitas una muestra tipo biopsia de esas lesiones, ¿no? ¿O hay otra forma de...? Con inmunohistoquímica normalmente se hace sobre biopsia. Sí que hay estudios que se pueden hacer tinciones de inmunoperoxidasa sobre citologías, pero no está muy comercializado esto, ¿no? Vale. Pero hacer una biopsia después de todo es muy sencillo, ¿eh? Quiero decir, yo hago biopsias con anestesia local en el 99% de los casos. Sí. Creo que no es... Pero bueno, esto es, si no quieres hacer una biopsia, pues hacer una PCR si tienes una alta sospecha de que puede ser leishmania. El problema de la PCR y no la inmunohistoquímica es que te puede confundir mucho. Yeah. Okay. No, más que nada, como has dicho antes, que había estas formas más particulares de conseguir muestras para PCRs para asegurarme que la inmunohistoquímica, pues que probablemente no era el caso. Comercializadas, desde luego no, porque se pueden hacer, igual que haces una tinción inmunohistoquímica sobre la biopsia. De hecho, estoy seguro, no sé con qué laboratorio trabajas, pero estoy seguro que si hablas con alguno de los laboratorios, por lo menos con el que yo trabajo, y le dices que te haga una inmunoperoxidasa sobre la muestra citológica, se lo podría montar de alguna manera. O sea, estoy segurísimo, porque después de todo, la inmunoperoxidasa lo que hace es teñir el material. El problema es que son muestras que ya envías teñidas y ahí es donde empieza un poco el conflicto. Pero que se puede hacer, estoy seguro. No sé si... Yo no lo hago porque no... Pero estoy seguro que hablando con la patóloga en este caso y dices, quiero hacer una inmunoperoxidasa de esta muestra porque no hay manera de conseguir otra. Se podría. Pero no está comercializado fácil. Ok, gracias. Y el último de los cuadros típicos, que yo os diría que para mí por lo menos ya ni es tan típico ni es tan común, es la onicogrifosis. De hecho, me he permitido modificarlo un poco porque he puesto onicogrifosis entre paréntesis y os voy a hablar de enfermedad ungueal a modo de reflexión para ver si estamos todos de acuerdo, porque es una percepción mía. Yo onicogrifosis cada vez veo menos, de hecho veo casi nada, porque la onicogrifosis sí que se ve cuando es una enfermedad muy crónica. Y por suerte, todos los veterinarios hemos aprendido mucho de la leishmania. Ya no es raro ver un perro que está muy avanzado en la enfermedad sin haber hecho un tratamiento previo. Entonces ya no hay grandes cuadros de onicogrifosis, por lo menos en mi clínica. Lo que sí que estoy viendo, enfermedad periungueal como única lesión, que es algo bastante curioso y creo que está un poco a caballo entre la onicogrifosis y lo que hablaremos luego, que son las dermatitis ulcerativas, en zonas de traumatismo crónico, que están también a caballo a su vez entre las dermatitis ulcerativas en zonas de presión. Es que al final se ha intentado dividir todo en lesiones diferentes, pero más o menos todas acaban en lo mismo, que es una inflamación más o menos agresiva. Os cuento. Estoy viendo casos de este tipo, que son perros que son algunos serológicamente positivos, algunos poco positivos, una serología media. Los tres son perros de Mallorca, por tanto, que un perro de Mallorca sea serológicamente positivo en un IFI bajo tampoco te da gran información. Y son perros en los que veo enfermedad periungueal bastante severa en muchas ocasiones, a veces muy ulcerativa, a veces más descamativa, pero en los que haces una serología
y te salen más o menos dudosos, haces una citología a infección, tratas la infección, no acaba de controlarse y haces una biopsia y a veces tampoco tienes un resultado tan chulo como te gustaría. Os pongo como ejemplo a este es Guapi. Guapi es un cruce de Podenco, este es de Barcelona, que viene con este cuadro repetitivo de enfermedad periungueal, sospechan de cuerpo extraño, en otro veterinario le han dado antibiótico antiinflamatorio, respuesta parcial. Yo cuando lo conozco hago una citología, enfermedad infecciosa con cocos y bacilos, obviamente intracelulares, por si acaso hacemos un cultivo que no sea que tengamos una paroniquia infecciosa bacteriana que esté complicando todo el cuadro clínico, tratamos con antibiótico, o sea, todo mal, ¿vale? No evolucionaba, mal. Hacemos una serología a Leishmania porque yo desde el primer momento le dije a una chica inglesa, además, que le hablas de Leishmania y es como que es súper exótico, pero le dije, tendríamos que mirar, no acababa le hacemos serología y tenemos esto, que es, bueno, pues es un perro que vive en Barcelona hace 2 años. Este animal acabamos haciendo una biopsia y es una biopsia, primero, altamente sugestiva de Leishmania y segundo, positiva inmunohistoquímica. ¿Qué quiere decir? ¿Qué os quiero transmitir con esto? Que tenéis que pelearlo, porque son animales en los que seguramente no vais a tener un diagnóstico fácil. Son animales en los que yo por lo menos no me siento legitimado para hacer un tratamiento de verdad de Leishmania con una serología de 1,40. Por lo menos aquí no se hace un tratamiento con glucantima en un perro de 1,40 y un proteinograma normal. Tenemos que seguir indagando porque vamos a proponer hacer un tratamiento complejo. Y para hacer un tratamiento complejo, como clínicos, tenemos que estar seguros de que es lo adecuado. De hecho, este animal rechazó hacer glucantime, está solo con Ziloric y no se está solucionando. O sea, este animal estoy seguro que va a necesitar hacer glucantime solo por una enfermedad periungueal y nada más. O sea, el perro está absolutamente sano, ¿vale? A modo de reflexión es que el diagnóstico muchas veces es muy complejo y tenemos que llegar al final de todo principalmente para hacer un tratamiento adecuado. Y ahora pasaríamos a la otra columna, que obviamente va a ser mucho más breve. ¿Por qué? Porque es menos común, es más atípico y lo vamos a ver muchísimo menos. La dermatitis ulcerativa del plano nasal, para mí creo que es de todos ellos, quizá más común que la onychogrifosis. Yo cambiaría un poco el orden en mi experiencia o en mi día a día, pero también da bastantes problemas de diagnóstico por lo que hablábamos antes de la adenitis sebácea. Las dermatitis ulcerativas del plano nasal son dermatitis que ahora veremos que lo que hacen es cambiar anatómicamente el plano nasal, pero que se parecen muchísimo a otras enfermedades. Pero muchísimo es demasiado. El diagnóstico diferencial en una zona endémica sería pioderma mucocutánea, lupus eritematoso discoide, Leishmania sin duda, y depende de la raza podríamos pensar en síndrome uveodermatológico, luego otras enfermedades menos comunes, histiocytosis y demás, pero que es bastante más exótico. Estos perros con Leishmania van a tener niveles de anticuerpos muy variables. Por tanto, ya empezamos mal. Ya vamos a hacer una serología y puede ser que sea negativo y no nos dé ninguna pista. ¿Qué vamos a ver? Son perros como este, son perros con una dermatitis ulcerativa en el plano nasal. Este es positivo medio a Leishmania en serología. Vamos a ver perros como este que tiene una dermatitis erosiva ulcerativa mucho más leve y que yo no habría sospechado de Leishmania nunca en este animal. Este perro es negativo a Leishmania, inmunohistoquímica muy positiva en biopsia para ver si era un lupus o un pénfigo, porque este es más de puente nasal y afecta más a zona con pelo. Esto es un lupus, se parece bastante, este es serológicamente negativo, inmunohistoquímica negativo. ¿Veis que todos se parecen bastante? Esto es un lupus mucho más descamativo, mucho más ulcerativo, Leishmania negativo, inmunohistoquímica negativo. Este podría recordar incluso un linfoma ya, si me apuráis. Esto es una pioderma mucocutánea, muy parecida a todo lo que estamos viendo. La pioderma mucocutánea además es bastante difícil de diagnosticar porque es una enfermedad que está a caballo entre una reacción pseudolupoide y una infección como tal, por tanto el patólogo también va a tener problemas. Y esto es un síndrome uveodermatológico, muy inicial, por suerte, que recuerda mucho a la lesión inicial. ¿Cuál es el problema? Que cuando tenemos un perro delante con una lesión en la nariz, por suerte el diagnóstico diferencial de las enfermedades de lesiones nasales es muy pequeño, pero todas se parecen un montón. Por tanto, en todos estos lo que tenemos que hacer es una biopsia. Problema de las biopsias, que incluso grandes patólogos como Dulos Fondavila no son capaces de diagnosticar o de diferenciar en la mayoría de los casos un lupus eritematoso discoide de una Leishmania.
sea que ahí ya partimos de un problema muy grave, porque si Dulos no sabe hacer esto, creo que ninguno de nosotros va a poder hacerlo. En estos casos, siempre, absolutamente siempre, tenemos que hacer inmunohistoquímica de Leishmania. Siempre. No vale la PCR tampoco. De hecho, ellos lo comentan en el artículo que no es correcto hacer una PCR por la alta sensibilidad. En estos casos, si queremos encontrar una relación causal, tenemos que hacer una inmunohistoquímica de Leishmania. Por lo mismo, por el mismo razonamiento de la adenitis sebácea, son animales que tenemos que inmunodeprimir. Y si vamos a inmunodeprimir a un animal con Leishmania, por lo menos tenemos que saberlo. Pequeño paréntesis, y ahora con las vasculitis lo veremos. No pasa nada por darle cortisona a un perro con Leishmania, que esto es una pelea también con un montón de veterinarios. Hay que dar cortisona con cariño a un perro con Leishmania, pero un perro con Leishmania y vasculitis necesita cortisona porque la Leishmania está inflamando. Vas a tratar la Leishmania, pero la inflamación secundaria muchas veces no se trata de forma espontánea o desaparece. Por tanto, bueno, si hay que inmunocomprometer, que no deprimir a un perro con Leishmania, por lo menos tenemos que saber que tiene Leishmania. Tenemos que hacer un control bastante más estricto para evitar cosas como esta. Yo os la he traído porque ahora a toro pasado, como se suele decir, me parece divertido. Este perro es de Palma, lo conocí en Canis y venía a una segunda opinión tarde porque le habían diagnosticado un lupus eritematoso discoide en la nariz. Es un maltés que en pues igual ahí tenía 8 años. 9 más o menos, le habían hecho todos los tratamientos inmunodepresores que os queráis imaginar y el veterinario tuvo a bien quitarle la nariz porque muerto el perro, muerta la rabia, ¿no? Como el lupus solo afecta a la nariz, te quito la nariz y ya no hay lupus. Obviamente el animal seguía evolucionando, empezó a afectar ya, tenía dermatitis ulcerativa y úlceras en mucosa. Este perro tiene una Leishmania como una catedral de Fallés, y nunca mejor dicho allí. Una señora alemana además que lo quería hacer todo, ¿sabes? Lo típico de que te da mucha más rabia porque, joder, ¿sabes? Que es un perro que, obviamente esto no lo hemos recuperado, nariz no va a tener nunca más, pero le hicimos una biopsia para, no solo para buscar la Leishmania, sino para ver si era algo compatible con lupus, porque ni tenía la biopsia inicial, bueno, un desastre. Y este perro acabó sin nariz porque nadie le hizo una serología, porque era hasta positivo. Podíamos especular que como había estado inmunodeprimido, luego había hecho una Leishmania. Sí, pero yo creo que no, sinceramente, porque es que seguía evolucionando, la Leishmania estaba ahí seguro, ¿vale? O sea que tenemos que hacer un buen diagnóstico para no acabar en situaciones tan extremadas como esta. Tenemos otras dermatitis ulcerativas, lo que os decía antes, en zonas de trauma. Esto sí que es muy rápido y muy sencillo. Perro que se rasca, inflama su piel en un punto, las leishmanias pasaban por allí y lo que hacen es llegar, infiltrar esa piel y como infiltran esa piel no se cura. Ya está. ¿Es por leishmania? No, es con leishmania. Sería un poco como la reflexión de las bacterias de la otitis. Este perro también de Palma, en Palma todo es leishmania, de verdad os juro que es una pasada lo de la leishmania. Segunda opinión de otitis ya sí que multiresistente también, podéis ver que dentro del oído hay un drama seguro, pero por fuera todo ulcerativo y aquí ya sí que había mastigotes, leishmania muy positiva en serología. Tratamos la otitis de normal, cultivo y tratamiento como tocaba y hasta que no se controló la leishmania toda la zona ulcerativa no mejoró. Y exactamente lo mismo, Canis, perro con dermatitis facial pruriginosa por otras razones. Totalmente infiltrada de leishmania esta dermatopatía, tratamos leishmania y se cura todo. Y ni siquiera hay que hablar luego muchas veces de esa causa de prurito, porque es que igual a este animal le picó un mosquito, una araña hace 6 meses, ¿sabes? Y le picaba la cara de forma casual y ya está. O sea, es muy importante. Debo deciros que además esto es una coña que me traigo bastante y se lo he hecho en cara siempre a uno de mis compañeros de allí de imagen, que hicieron hasta un TAC para diagnosticar una leishmania porque pensaban que tenía una masa, que no sé qué, por no hacer una citología. ¿Vale? O sea que hagamos una reflexión siempre con los diagnósticos y las técnicas diagnósticas que tenemos. Y a esta le llamamos la de la leishmania del TAC. Y luego hay otras dermatitis ulcerativas ya en extremos, que es más por vasculopatías o vasculitis, que se producen por nivel de anticuerpos, de complejos antígeno-anticuerpo que se depositan en vasos, vasculopatía, mala difusión de la sangre en un punto determinado y por tanto las dermatitis que vamos a ver van a ser o alopécicas o atrofiantes o ulcerativas, porque al final hay como un infarto de esa zona y la piel que queda encima se muere. El diferencial, traumatismos, otras vasculopatías o vasculitis o inmunomediadas. Los cuadros clínicos son estos, ni hace falta comentar. Y esta lo pasamos rápido. Vamos acabando, que sé que os estoy agobiando un poco.
Dermatitis ulcerativa mucocutánea, sencillo, diferencial más probable dependerá de la mucosa afectada, nivel de anticuerpos variable, simplemente un par de fotos. Este es el mismo perro de la dermatitis exfoliativa que tenía una pioderma mucocutánea bastante severa. No se ve muy bien en las fotos, pero levantabas y ahí haces una citología y ves a mastigotes. ¿Por qué os he puesto el mismo? Porque a veces este animal, cuando se supone que tienes unos niveles de anticuerpos muy elevados y vas a hacer la serología, envías al laboratorio, 24-48 horas tienes el diagnóstico. Pero es que si haces un examen físico general y un examen dermatológico general, igual no te centras solo en la descamativa y haces una citología de aquí y ya tienes los amastigotes, tan sencillo como eso. Pero, por ejemplo, vamos a ver dermatitis ulcerativas en prepucio, en otras uniones mucocutáneas, que el diferencial, este perro estaba absolutamente sano clínicamente de todo lo demás, y aquí el diferencial es bastante diferente. En perro adulto puedes tener tumores, un linfoma, puedes tener alguna más inmunomediada. La dermatitis nodular mucocutánea, ahí sí que la podríamos saltar. Es una dermatitis que está a caballo entre la papular que hemos visto antes, es una pápula un poco más grande, afecta a mucocutánea y no tanto a zonas sin pelo, pero clínicamente es muy parecido. Os he puesto este ejemplo, que es un Leonberger, porque la diferencia entre esto y una papular de las que os he puesto antes es que realmente por palpación es mucho más nodular. Claro, la palpación aquí se pierde, pero yo no sabría decir si es una dermatopatía nodular o papular por el chancro de inoculación que se le llama. Pero bueno, la cuestión es que en bibliografía, si busquáis dermatopatía nodular en uniones mucocutáneas, nodular, lo digo bien, lo que vais a encontrar son imágenes de este tipo, que en realidad son pápulas más grandes. El abordaje es exactamente el mismo. El problema es que aquí sí que es cierto que no se espera que sean tan TH1, por tanto tenéis que estar un poquito, la respuesta es un poco más exagerada y por tanto hay que estar un poco más alerta con las serologías. En este animal, que es un Leonberger de 7 meses también, o 6 meses, 60 kilos, la serología ya era positiva, algo más positiva de lo que cabría esperar en un animal tan joven y sin ningún otro cuadro clínico, pero solo con alopurinol 15 días mejoró significativamente. Pero estos son animales a los que no les vamos a perder la pista nunca. Si tú tienes el otro, el que te ha hecho un podenco y bicenco, que te hace una papular en la oreja, seguramente tampoco le vas a perseguir mucho para que haga serologías. Pero si este perro con 6 meses ya te ha hecho algo más nodular, un IFI que ya no es dudoso, que ya está empezando la franja de positivo bajo, tenéis que tener un poquito más de cuidado. Y aquí las dos últimas, y acabamos, que yo creo que son entre divertidas y que inducen al suicidio. Para mí la dermatitis pustular es la peor de todas las leishmanias que he visto en mi vida. La dermatitis pustular es una dermatopatía pustular, obvio, que normalmente se presenta, yo en mi experiencia, esto no está escrito, no lo repitáis, en Schnauzer lo he visto más de una vez, más que en otros pacientes. Pero en bibliografía te dice que la dermatitis pustular son perros con dermatitis pustular clínica, boxer, salen mucho en fotos, haces una citología, te encuentras como una marea de leishmanias en la pústula, el diagnóstico es súper sencillo. Mi experiencia con estas dermatitis pustulares es que son una pesadilla porque son perros que vienen con una dermatopatía pustular que citológicamente, de hecho ahora voy a aprovechar un caso y os lo cuento. Citológicamente no son compatibles con leishmania y de repente la cosa se complica y se va haciendo una pelota que no sabes cómo salir de ella. El diferencial clásico, ¿cuál sería? Cualquier dermatopatía pustular infecciosa, sin duda, una foliculitis bacteriana, demodicosis o dermatofitosis, y otras dermatopatías pustulares estériles, entre ellas penfigofoliacio, ¿no? El penfigofoliacio es la reina de las dermatopatías pustulares en la clínica. Os cuento este caso. Este es Dalí. Dalí es un Schnauzer de 7 años. Siempre que no sé la edad digo 7 años. 7 años y vino por un cuadro de picor. Básicamente el cuadro era de picor, curiosamente. En el examen físico general había linfadenopatía generalizada moderada, pero estaba muy inflamado todo él. Y las lesiones son estas, hay muchas más, difíciles de fotografiar porque hay mucho pelo, pero eran grandes pústulas que afectaban sobre todo regiones ventrales, también regiones dorsales. Lo que te tiene que encender una pequeña alarma es que también afectaba a pabellones, cara interna. Esto ya no es típico de foliculitis bacteriana. Obviamente el protocolo diagnóstico es citología, raspados yo no hago, pero bueno, lo voy a decir porque hay que decirlo. Yo no hago nunca raspado, pero examen microscópico del pelo para ver si hay Demodex.
No hice un cultivo fúngico porque la infección, la inflamación, la infiltración inflamatoria muy neutrofílica, con mucha acantolisis, muchísima. Entonces le dije, mira, creo sinceramente que tu perro está haciendo un pénfigo foliáceo por distribución, vamos a hacer una biopsia. Como vamos a tener que empezar a inmunodeprimir, inmunocomprometer, vamos a hacer, yo siempre hago una serología de leishmania ante cualquier animal que le tengo que dar cortisona o ciclosporina y luego cada 6 meses intento hacerle otra porque el que no tenía leishmania acaba teniéndola. Fue leishmania negativo, biopsia compatible con pénfigo foliáceo, con menos acantolisis de la que yo vi en citología. Pero bueno, empezamos con cortisona, un clásico, y viene que va empeorando. Haces una citología y ahí sí que había una marea de leishmanias. Repetimos biopsia inmunohistoquímica hiperpositiva a leishmania y serología superalta. Esto os hablo 3 semanas o 4 después. ¿La reflexión cuál es? Ya tenía leishmania y yo no la supe ver porque era muy leve o había pocos amastigotes en piel todavía. O al inmunodeprimirlo esa leishmania se ha encendido, no lo sé, porque no lo sabemos casi ninguno, ¿no? Se supone que las dermatopatías pustulares por leishmania están debidas a una inducción inmunológica X. O sea, al final la leishmania lo que hace es que se produzcan anticuerpos, antiqueratinocitos, igual que por ejemplo en un pénfigo foliáceo, y muchas veces no es el ataque directo de la leishmania, no necesariamente os vais a tener que encontrar con un montón de leishmanias en piel, sino que puede ser que el ataque inmunológico haya empezado, igual yo hice la biopsia pronto, o sea, mi reflexión es, si me hubiera esperado 15 días, todo habría sido mucho más sencillo, ¿no? Igual el perro vino y pues era el típico tutor muy complaciente, ¿no? Y lo hicimos todo en 2 días. Si me hubiera esperado 15 días, las leishmanias estaban ahí. Yo creo sinceramente que todo era por leishmania, no era un pénfigo que yo complicara luego con la leishmania. La cuestión es que estos perros, en mi experiencia, suelen ir mal. Suelen ir mal porque los tienes que inmunodeprimir y no inmunocomprometer, inmunodeprimir. Estos perros tienes que tratar un pénfigo, sea por lo que sea, y una leishmaniosis. Y mientras estás tratando la leishmaniosis, tienes que tratar la reacción penfigoide que te está haciendo por leishmania. Y, joder, de hecho, los artículos hablan de un porcentaje de éxito, algunos entre 50 y 60%, no sé qué experiencia tenéis, pero a mí me amargan mucho, porque no es el primero ni el último, de hecho, no son todos schnauzers, pero igual los 3 últimos eran schnauzer. Y el problema viene cuando que no es un schnauzer, ya te complica la vida del todo. Perro con leishmania, que viene con una reacción penfigoide, y tú dices, o sea, diagnóstico de leishmania en otro veterinario, reacción pustular generalizada, le haces citología compatible con pénfigo, y esto es una reacción penfigoide al glucantime. Y ahí es cuando acabamos ya de rizar absolutamente todo, porque hay animales que van a reaccionar, van a hacer una reacción farmacológica de tipo pénfigo al glucantime. Entonces ya no sabes si es que tenías una dermatitis pustular por leishmania, si la has complicado tú. Para mí es de los cuadros más complejos que existen. De hecho, no solo para mí, eso me tranquiliza. Mar hizo un estudio retrospectivo hace relativamente poco de 14 casos sobre un case log de 2.400, o sea, cogió su case log de ARS, supongo, de hace los últimos años, y encontró 14 casos que más o menos cumplían los requisitos para entrar en el estudio. Total, tenía una dermatopatía pustular estéril con picor, un poco lo que os explicaba de Dalí. Le hizo serología, en aquel caso todos eran positivos, nada más empezar, o sea que por ahí ya empezaban bien, pero para buscar una relación causal lo que hizo es inmunohistoquímica en 6 casos, hizo inmunohistoquímica en todos los casos y fue positiva solo en 6, y en 1 solo se encontraron una mastigote, y en los que fueron negativos, para ir un poco más allá, hicieron PCR, y en la que tenían solo una mastigote también hicieron PCR. Pues incluso haciendo absolutamente todo esto, hubieron 5 que fueron negativas, tanto a inmunohistoquímica como a PCR. Van a ser animales serológicamente positivos. Además, había niveles de serología muy variados y vas a tener una PCR negativa, por tanto, no van a haber amastigotes en las pústulas, ¿vale? O sea, no, el diagnóstico es más complejo de lo que parece. Lo bueno y lo positivo de este estudio es que la dermatitis pustular sin leishmania más o menos es un 0,2% de los casos dermatológicos, o sea, muy poco común, y la dermatitis sin leishmania, y con leishmania es al revés, Con leishmania es un 0,2 y sin leishmania es un 0,5. O sea como sea, vamos a ver muy pocos perros con esta patología, por suerte, porque de verdad que por lo menos en mi experiencia es bastante frustrante.
Y ya por último, y aquí sí que acabo, es hablaros de esto que creo que también es curioso y a ver si compartís conmigo. Alopecia multifocal. Cuando veáis un perro con alopecia multifocal, en vuestro diagnóstico diferencial clásico, ¿qué pensáis? Demodicosis, foliculitis bacteriana, dermatofitosis y otras dermatopatías isquémicas, pues incluid la leishmania. Sobre todo cuando tengáis un galgo. Yo estoy viendo últimamente, he visto 3 seguidos, además es curioso, galgos con este cuadro clínico, dermatitis alopécica multifocal, bastante pequeña en muchas ocasiones, como muy apolillada, que haces el abordaje inicial y es totalmente no compatible con las patologías clásicas, haces serología y es negativo, y para descartar vasculopatías y otras cosas, pues haces una biopsia y tienes inmunohistoquímica positivo y bastantes amastigotes infiltrando en piel. Si vemos otro campo, podría recordar perfectamente una foliculitis bacteriana, una demodicosis. Vemos este otro, que este otro no es vuestro, Pilar. ¿No era vuestro este? No era de otro. Este igual, empezó así, sin prurito, absolutamente. Empezó con alopecia multifocal, que cada vez era mayor. Si os fijáis, esta alopecia es como cicatricial, o sea, da la sensación que algo está pasando ahí en el centro, no parece inflamatoria. Y luego galgos que hacen estas dermatopatías alopécicas más descamativas, pero mucho más exageradas, pero no siempre es así. ¿Cuál es el problema? Que también hay galgos de este tipo, que yo lo veo y digo, este va a tener leishmania y tiene un Demodex. ¿Sabéis que es exactamente igual la patología clínicamente? Y ves esto, que no es un galgo, pero como era de color negro, pelo corto, creo que en la foto era muy gráfico, es una foliculitis bacteriana clásica con un multiresistente y hacéis una citología y es foliculitis. Por tanto, open your mind. Y en todos los perros en los que tengáis una dermatitis alopécica multifocal no muy inflamatoria, pensad en leishmania también. Y sobre todo si es un galgo. No sé si lo habéis visto, pero yo sobre todo lo he visto en galgos. No se sabe, o sea, la explicación de estas dermatopatías no se sabe muy bien si es por una vasculopatía bastante más leve que hace que el folículo no esté irrigado y por tanto hace la alopecia, o simplemente por un ataque inmunológico al folículo, porque las biopsias, ahí está poco descrita, y las biopsias son variables. Y ya está, porque la hiperkeratosis nasodigital para mí es algo súper exótico también, porque es un poco como la onicorrifosis. Lo que sí que os quiero decir es que es súper importante que tengamos presente que somos veterinarios, ya sabéis ahora lo del One Health, que está muy de moda, que es muy chulo, solo somos One Health para evitar enfermedades, pero luego para las cosas bonitas pasan de nosotros 3 pueblos y 4, ahí no somos médicos ni somos nadie, pero bueno, en fin, vamos a intentar ser coherentes y vamos a intentar hacer las cosas bien, porque cada vez hay más leishmania en medicina humana. Esto, hay muchos artículos, si entráis en PubMed y habláis y escribís leishmaniosis o leishmaniasis, en inglés, en España. Esto es el Hospital de la Fe de Valencia. He cogido este como ejemplo por no coger otro, pero ha habido un incremento, se ha multiplicado como por 3 o por 4 la incidencia anual de leishmania en personas. Lo curioso es que 12 de 42 de los pacientes vivían cerca de los perros. Bueno, tenemos que tener claro que los perros es el principal reservorio de leishmania, nos guste o no nos guste. Y que el 66% eran inmunocompetentes, que siempre decimos, la gente, por lo menos a mí me preguntan, que mi perro tiene leishmania, ¿es peligroso para la familia? Que tú dices que no, porque en realidad es que no lo es, porque si el perro del vecino la tiene es igual de peligroso y o sea, tu perro está ahí y no le vas a hacer nada, pues pobre. Pero ojo, que estamos tratando una enfermedad que es zoonótica y puede llegar a ser muy grave. En Barcelona la incidencia se ha disparado también en los últimos años. Y os pongo como ejemplo divertido, esto es un tutor de un paciente de Palma que venía con un gato para otra cosa, tenía una dermatitis seborreica de aquí de la supracaudal, era un persa, y justo hablando, pues un tío bastante majo nos dice, mira, pues esta tarde tengo que ir yo al dermatólogo que me tienen que mirar esto. No tendrá nada que ver, y la gente en dermatología ya sabéis que te enseña a veces cosas que no quieres ver, pero bueno, Adolfo se llama. Y Adolfo nos dejó incluso hacerle fotos, tenía esta dermatitis papular y esta persona tiene leishmania, o sea, fue al dermatólogo y le diagnosticaron leishmaniosis cutánea. ¿Por qué? Porque en Palma el dermatólogo humano también tiene presente la leishmaniosis, ¿vale? No siempre es el gato, sino que tiene presente otras enfermedades. Y nada, simplemente es recordaros que la leishmania está en todos los diferenciales, absolutamente en todos los diferenciales de
dermatología. Creo que hay muchas leishmanias que nos ven a nosotros y nosotros no a ellas, y deberíamos ampliar un poco la mente y el abanico.